a Caballeros de la Cebra, que además generaba un diferenciador de mercado, o sea, la gente común y corriente veía como una certificación, una distinción. Ley zanahoria, no sé si se enteraron, en Colombia ser zanahorio es ser como recatado, como mojigato, como tenía una connotación un poco negativa. Luchamos porque se pasara a ver el zanahorio como capaz de generar buen ambiente, pues un poco la misma teoría de la coquetería. Bueno. Un antecedente viejo de hace cerca de 30 años es la ciclovía. Los domingos, si están en Bogotá el domingo, pues en Medellín también hay ciclovía, pero es impresionante, la misma infraestructura sirve para, o sea, hay un mismo hardware que se maneja con dos software, el fin de semana pues está todo el cuento, Bogotá no tiene playa, pero tiene ciclovía. Bueno, esta es la diapositiva que más me ha impactado en los últimos años. Compara la tasa de homicidios de los jóvenes con el resto de la población, jóvenes de 15 a 24 años. Entonces, esta es la distribución en la población general, no joven. Está África, América del Norte. Entonces, devolvámonos. Ahí se ve que el homicidio es fuerte en África, en América Latina y en el Caribe, pero sobre todo en América Latina. O sea, el riesgo de morir de homicidio es 4 o 5 veces mayor en América Latina que en América del Norte, por ejemplo. Esto es la población distinta de los jóvenes. Y los jóvenes son las barras en azul. O sea, en términos aritméticos, existe una probabilidad 30 veces mayor para un joven latinoamericano de morir de homicidio frente a un joven europeo. Yo hasta que vi esta diapositiva vivía convencido de que el joven era hormonalmente violento, que culturalmente lo presionábamos a que tuviera plata y con qué invitar a las sardinas. Todas esas teorías se me derrumbaron ante ante lo trágico que es esto. O sea, Caribe y América Latina matan una proporción absolutamente descomunal de sus jóvenes. No sé si saben que en el mundo hay más suicidios que homicidios. En América Latina hay un país que es Uruguay, que el año pasado tuvo 220 homicidios y 550 suicidios. No vine a defender el suicidio, pero el suicidio es un tricitín más decente que el homicidio. O sea, prefiero y de lejos y lucho porque la gente no se mate. En Colombia, por un suicidio hay 7 homicidios. En Lituania, por un homicidio hay 5 suicidios. O sea, si sumamos suicidios y homicidios, Lituania es más violenta que Colombia. Entonces, allá lo urgente es combatir el suicidio. Bueno, alguna gráfica digamos, ahí se ve, esa gráfica es un poco injusta porque toma el momento más crudo del homicidio en Colombia. Aquí está continentes o regiones, pues digamos ahí se ve que culturalmente tenemos una relación distinta con la vida.
Este es un mapa, bueno, no, voy a censurarme. O sea, habría culturas donde lo obvio es echarle la culpa al otro, y ahí lo más probable sería el homicidio. Y culturas donde la culpa se la echa uno a sí mismo, ahí lo más probable es el suicidio. En Japón hay 20 veces menos abogados por 100.000 habitantes que en Colombia, tal vez por la autorregulación moral y cultural de ellos. Les quiero mostrar lo de los valores. La encuesta mundial de valores permite recoger información hoy en día sobre más de 80 países y el análisis estadístico, técnicas de componentes principales o análisis multifactorial hace que permite proyectar la nube en un plano. Obviamente se pierde un montón de información, pero la que queda es valiosa. O sea, aquí algunos valores van a caracterizar ese plano. Entonces, el eje vertical va de valores tradicionales, religión, familia, obediencia, hacia lo que está opuesto a los valores tradicionales es valores seculares racionales, lo contrario a los de abajo. Y añádele aprobación al aborto, aprobación al divorcio. Los valores de supervivencia son confianza en la ciencia y en la tecnología, confianza en la administración estatal de las empresas, modelo de carrera laboral empleado, las familias, las mujeres deben tener hijos, los hijos deben tener ambos padres. Sobre ese eje, en el extremo opuesto, a la derecha, están los valores de autoexpresión, amigos, medio ambiente, feminismo, tiempo libre, salud. Entonces la pregunta es ¿dónde queda Colombia o dónde queda América Latina en ese mapa? Bueno, la pregunta es también si América Latina está, si sentimos más la diversidad cultural o si sentimos más la homogeneidad. Entonces, esto es el detalle de los valores. ¿Ven dónde queda América Latina? Están encerrados en un rectángulo los países que tienen más de 20 homicidios por 100.000 habitantes. Y están rodeados con una elipse los países que tienen tasa de suicidio mayor a 20 por 100.000 habitantes. No aparece un país que tiene ambas características. Si uno mira las regiones de Colombia, bueno, aquí está Colombia, aquí está Venezuela, México, Puerto Rico. El país latinoamericano más arriba es Uruguay, eso es una casualidad. O sea, no es una exposición hecha. O sea, la misma la muestro en otras partes. Pero es impresionante la posición de Uruguay. Uruguay está más secularizado que Estados Unidos. Estados Unidos se ha movido más en esta dirección horizontal que en la dirección vertical. Fíjense que la religión o el pasado, digamos, ideológico influye. Engelhardt dice, cuénteme de qué religión era su abuelo y le haré una predicción sobre su desempeño económico. Termino con esta.
Douglass North se gana el premio Nobel en el 93. Yo hago mi primera alcaldía desde enero del 95. Gano las primeras elecciones en el 94. Fabio Chaparro, que en paz descanse, el gerente general de la empresa de energía de Bogotá, antes de la transformación, él fue el líder además del proceso. Fabio Salomón Kalmanovich, un miembro de la Junta Directiva del Banco Central, el Banco de la República. Leemos un libro de Douglass North en el 94, que plantea precisamente toda la teoría de los costos de transacción y la importancia de las reglas, de las instituciones, que son sistemas de reglas y que pueden ser formales e informales. Entonces, donde ley, moral y cultura no apuntan en la misma dirección, celebrar acuerdos es más costoso. Llegar a un acuerdo es más costoso, hacer cumplir el acuerdo es más costoso, rehacer el acuerdo en caso de que se haya roto es más costoso. Douglass North estima que países como Venezuela o Colombia tenemos 50% del PIB en costos de transacción. No hay sociedad con cero costos de transacción, por supuesto, pero el estimativo de él es alrededor del 20-25% para países desarrollados. O sea, nuestro jueguito de gambeta de que me acojo de la ley y me cojo de la costumbre y me cojo de mi conciencia, nos sale caro, nos sale muy caro. Entonces, a ver, no confundir las gráficas con la realidad, pero esto llevaría a una economía mucho más eficiente. Algo que hemos estudiado en Cultura Ciudadana, como estamos en Medellín, tengo un cierto deseo de hablar bien de Medellín. Estos son los fueques, las justificaciones que en la encuesta de Cultura Ciudadana da la gente a violar la ley, a desobedecer la ley. Las dos más altas son por corregir una injusticia, desobedecer una ley injusta, rechazar un régimen injusto, y la otra muy alta, 43%, la familia. Luego la defensa de la propiedad y luego el honor. Y solo en ese momento aparece objetivos, o sea, si es la única manera de lograr objetivos, justifica violar la ley. Bueno, este sí no salió. Bueno, lo cuento en palabras, pues la gráfica era más espectacular. Medellín ha tenido un progreso sostenible más uniforme en reducción de justificaciones a la desobediencia de la ley. Arrancaron mucho más tarde y ya nos alcanzaron. Bogotá tuvo alcaldías que retrocedieron. Entonces, pues felicito a la gente de Medellín por ese logro. Sí, digamos. Y bueno, es muy chistoso comparar los sentidos de diccionario de verbo acoger con la idea de cultura. Hay un ensayo que se llama ¿Qué es sentirse en casa?, de Agnes Heller, que cuenta 5 maneras de sentirse en casa. El que está toda la vida en un barrio, la ejecutiva que vuela en un jumbo y que dice yo trabajo en 5 ciudades, tengo apartamento en 3 ciudades y me siento en casa allí donde tengo el gato. El que se siente en casa porque sabe suficiente sobre música clásica como para ir a un concierto que dan en Medellín o en Bogotá cualquier fin de semana. El que se siente en casa porque descubrió que los clásicos no solo son los clásicos europeos, sino los hindúes y los aborígenes de Australia tienen cosas interesantes para él,
O sea, ese ya vive en el globo como diversidad cultural. Y Agnes Heller dice que la quinta manera de sentirse en casa es sentir que la Constitución rige. O sea, que ella se siente en casa en un país donde la Constitución está vigente. Una historia chiquitica. Una niña cumple 3 años y le pide a la mamá de regalo conocer al alcalde. Por supuesto, la secretaria me cuenta y yo entusiasmado recibo a la niña con la mamá. Eso es justo después de la prohibición de la pólvora. Todavía hay niños quemados, pero la cifra bajó de 250 a 50. La mamá dice que la niña me ha visto en televisión, tomamos un refresco juntos y se despide. Hasta luego, señor alcalde. De pronto, pues ella me ha explicado que vive en estrato 2, viven las 2 olas. Cuando ya va saliendo la mamá por la puerta dice, alcalde, se me olvidaba una cosa, contarle una cosa. Cada vez que yo le voy a pegar a mi hija, ella coge el teléfono y lo llama a usted. Ella no sabe marcar todavía el teléfono, pero ella se hace la que está hablando con usted. Esa niña a los 3 años entendió la idea básica del Estado de Derecho, que hay derechos y que hay autoridades que deben respaldar el cumplimiento de esos derechos. Y otra noche, otro día, ese es mucho más simple, un indigente me llama, me pega el grito, ya no me dice alcalde, me dice Antanas, ya tengo cédula. El orgullo de ese hombre y la lección aprendida de la niña, tal vez esas 2 imágenes son lo que quisiera que conserven. Las consignas fueron la vida es sagrada, recursos públicos, recursos sagrados. Es raro que una persona con vocación religiosa termine llamando algunas cosas sagradas, pero pudimos, pues bajó el homicidio dramáticamente, bajó la muerte en accidentes de tránsito. La cultura da sentido y tal vez soy el último en descubrirlo, digamos. A veces veo maestros detrás de cada ser humano. Un cementerio vacío. Ahí, convertido hoy en día en una obra de arte que está al pie del lugar que estableció la Comisión Nacional de Reconciliación, el monumento, digamos, a las muertes. Entonces, Susan Sontag, un argumento chiquito de autoridad, pasó por enfrente. Ustedes saben lo que ella adoraba, hacer fotografías. Se bajó y sacó la foto y meses después me hizo llegar la razón de que la pondría en su salvapantallas. Entonces, algo de lo que se hizo tiene un alcance universal. O sea, se comprendió, como se decía antes, aquí y en Cafarnaúm. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Realmente estuvo excelente su presentación, sobre todo muy didáctica, y creo que nos ha dejado mensajes muy, muy positivos.
No sé su tiempo, si le permite. Sí. Pues, 5 minutos. sí. Bueno. Si hay alguna pregunta del auditorio, por favor. Yo le quiero preguntar, lo que usted hizo realmente fue un cambio completo en la ciudad, pero esto es un proceso. Así como cuentas el cuento de la niña pequeña, si eso no se sigue haciendo, obviamente va a retroceder en el tiempo. ¿Cuál es su apreciación en este momento respecto a lo que usted sembró, a lo que cosechó la ciudad y hoy día cómo está? Donde se ha logrado unir la transformación de la cultura con mecanismos económicos, la cosa se ha sostenido muy bien. Reducción del consumo de agua. El consumo de agua per cápita, por familia, perdón, es hoy en día menos de la mitad de lo que era en el 97. Y eso se estabilizó por la política de tarifas. O sea, pedagogía, la gente ahorra, ve la factura más bajita, sube la factura, la gente protesta, pero en parte dice, pues yo puedo controlar el costo de la factura con mis propias decisiones. Entonces, eso es muy sostenible. Disciplina tributaria común y corriente se ha sostenido muy bien. Yo gané las elecciones en ambas ocasiones prometiendo más impuestos. La segunda vez el Consejo de la Ciudad dijo, usted prometió más, pero nosotros prometimos no más. Entonces nos inventamos con el secretario de Hacienda una cosa que es una maravilla en el lenguaje, es impuestos voluntarios. Pues es un oxímoron, es una contradicción en los términos, o sea, impuesto voluntario. Y 63,000 familias pagaron 10% más de predial. El Consejo se asustó, se imaginó, me hubiera encantado encabezar manifestaciones de 5,000 o 10,000 personas pidiendo más impuestos, hubiera sido el hit. Entonces, el Consejo aprobó los impuestos, no me aprobó no me aprobó predial, pero sí me aprobó industria y comercio, que es parecido al de valor agregado. ¿Qué más? Bueno, el impuesto voluntario se ha deteriorado, pero muy lentamente. O sea, tocó que hubiera el escándalo de Moreno, o sea, una cosa gravísima. Ahí bajó a 7,000 el número de contribuyentes. De todos modos, había 7,000 personas que todavía hacían la distinción entre el aparato gubernamental, alcaldía, y un alcalde que está preso. En las justificaciones ya mencioné, la curva tiene un retroceso, pero vuelve a mejorar pues después del gobierno de Moreno. O sea, la respuesta corta es, en parte es Sísifo, o Sísifo, ¿cómo es que se dice? ¿Sí? ¿Cómo? Sísifo o Sísifo, Sísifo, ¿no? Bueno, en todo caso es el que sube la piedra en la montaña y está condenado a que se ruede y toca volverla a subir. Exacto. Medellín ha tenido más continuidad en los gobiernos y eso la ha favorecido enormemente. ¿Qué más? En la agresividad, yo siento que ha habido un cierto regreso de la agresividad al conducir, pero de nuevo, cultura más infraestructura, digamos el Sardinel un poco más alto hace que la gente no pase los carros por encima de los separadores. O sea, el balance general es que no estamos tan mal como estábamos en el 94, pero sí estábamos bastante mejor en el 2003 cuando terminamos la segunda gestión. Y un poco la crueldad es comprender que la administración moderna, las clases medias
participan solo en las cosas muy claves, muy importantes, y de resto dicen, escoja usted bien a sus secretarios y hágale. O sea, hay una contradicción como entre los tiempos dedicados y el entusiasmo con la participación. O sea, tengo un amigo que me dice con toda franqueza, yo pago mis impuestos, a mí a qué hora recogen la basura no me voy a meter en la discusión con los vecinos. O sea, hay una alta división del trabajo. Un día manejé con exceso de velocidad y estaban dos policías y yo vi que me vieron, tenían el radar, y uno de ellos me reconoció y le hizo la seña a la otra como, miren quién viene ahí, como en ánimo de decirle, dejémoslo pasar. El otro policía, que resultó ser una mujer, la policía le dijo, le hizo claras señas de que me pararan. Me amonestó, pero así, una amonestada con mis propios argumentos, pero así, devueltos, la vida es sagrada, y me multó. El bolsillo también duele. Y me sentí muy, muy orgulloso, digamos, por ese paso. Sin embargo, en una situación similar, un oficial reaccionó, en vez de apoyar al policía o a la policía, el oficial dijo, uy, menos mal que es fulano de tal, que si no otro político hubiera pedido su cabeza. Entonces las dos Colombias están todavía como en pelea. O sea, no quisiera que las cosas fueran más irreversibles, pero no es tan obvio. Sí, pero se ve claramente que en muchos de los temas que trataste y las estadísticas y demás, que realmente hay gente, la gente es buena, hay que saberla conducir y a culturalizar de acuerdo con los políticos, que son los que verdaderamente, ejerciendo una buena política, pueden lograrlo. Eso es una cuestión muy importante, porque la gente se va desbandando porque no encuentra respuestas satisfactorias, y el buen político logra hacer esto. Yo quisiera finalmente una pregunta. Esto que ves tú al final, digamos, de la ciudad y demás, ¿cómo se podría aplicar dentro de una empresa? ¿Cuál sería el procedimiento a seguir? Porque esto es un proceso, ¿cierto? Entonces, bajo tu óptica, ¿cómo una empresa podría llegar a ser, yo no sé, cultura ciudadana empresarial, cultura, pues relacionamiento con el cliente, para eso? ¿Cómo sería una política de la misma que tú aplicaste en la ciudad? Pues con gas natural se hizo una campaña sobre el monóxido de carbono. En países con invierno, cada invierno muere mucha gente porque se encierra con sus aparatos de calefacción, sus calentadores, y el monóxido de carbono no es detectable, no es visible, no. Entonces trabajamos ahí con el cuerpo de revisores, y pues una parte con la ciudadanía explicándole lo del monóxido de carbono mata, y otra parte con los instaladores y los revisores de las instalaciones. Allá existe la obligación cada 5 años de hacer una inspección, y eso se presta horriblemente a la corrupción. O sea, entonces, con la empresa Gas Natural, que le puso mucha buena voluntad, intentamos hacer talleres presenciales de mediodía, donde hablaba el médico, hablaba el ingeniero, hablaba el filósofo,
y sobre todo hablaba un grupo de teatro. Entonces el grupo de teatro le pedía a la gente que interviniera en ¿qué hace usted si le sale una señora toda vaporosa? Y le dice, ay, ¿quiere que le sirva una cervecita? Entonces, digamos, entre risa y risa, y se trata de incubar algo de moralidad. Pero a ese tipo de cosas hay que hacerles monitoreo y tener las alertas listas, porque es bonito, digamos, Bogotá no tenía gas natural hace 15 años o 20 años, se gasificó en unos 5 o 6 años, entonces fue una entrada súper rápida, donde algunas cosas no quedaron suficientemente claras al principio, donde a veces el inspector le dice, este tubo no es para agua caliente. Entonces llevo 4 años con el tubo. Bueno, había los calentadores sin las especificaciones, pero ahí, por ejemplo, una de las cosas que nos marcó fue la muerte de un escultor que vivía en el mismo barrio en donde yo vivía, Riaño. Se hizo un jacuzzi y el maestro que le instaló el agua del jacuzzi le dijo, yo le pongo el calentador de gas. Primer uso del jacuzzi, cementerio. Entonces, es una cosa rara como de traer experiencias suficientemente vivas. La última que tuve fue con el sector eléctrico. Una brigada, entonces los 3 cuidándose mutuamente, con una frase bellísima, son de Codensa, diciendo debido proceso, o sea, cuando alguien siente que la charla va para donde no debería ir, debido proceso. Entonces me pareció como un trasplante bonito o sea, ya les hablé de María Isabel Patiño. O sea, ella utiliza la terminología del debido proceso y ahora los inspectores de Codensa lo hacen también. Entonces, yo siento progresos, es decir, y detectar los progresos y ser como generoso con ellos puede ser bueno. Sí, tengo una fantasía, pero... Buenos días, profesor. Primero que todo, felicitarlo pues por su charla y por la filosofía que han desarrollado en Corpovisionarios. He leído el libro Antípodas de la Violencia y me parece que tiene mucho sentido en el cambio que se puede generar en los ciudadanos, en un país, en una comunidad, incluso en la misma familia. Pero tengo una duda centrándonos ya en las empresas distribuidoras de energía y también pues comercializadoras, porque llegamos al cliente final y queremos unos clientes que tengan un comportamiento cultural preciso, es decir, que estén pagando oportunamente y sean legales. Yo creo que ese sería uno de los principales o de los principales objetivos de estas empresas distribuidoras de energía, pero no sé. Mi duda o mi pregunta es, ¿será que solo sí lo podemos hacer o cuántas organizaciones necesitamos de nuestro lado? Porque pienso que el cambio cultural y el cambio para ser una persona que se comporta de cierto modo necesita un cambio como ser primero que todo. Si tenemos una cantidad de años encima con un comportamiento que no es el adecuado, que somos de un país que tenemos esa frase tan fea que dice la malicia indígena, que de pronto la hemos utilizado incorrectamente, ¿cómo podemos hacer para iniciar ese cambio solos o necesitamos otras organizaciones que vayan de la mano con nosotros? Bueno, si he entendido bien, si eres un típico apoyo fuerte a lo que hacen las distintas empresas, sobre todo porque permite una evaluación independiente de los esfuerzos que hace cada empresa. Yo le voy a contar, en Electricaribe
nuestro prejuicio, que fue refutado por los datos recogidos, nuestro prejuicio era que eran cooperadores condicionales, o sea que el cliente de Electricaribe decía, si usted me da buen servicio, me atiende bien, me atiende respetuosamente, etcétera, etcétera, pues yo le pago, pero si no, no. Y viceversa, la empresa diciendo, pues usted pagando tampoco, ¿de dónde va a sacar para hacer las inversiones, etcétera? Entonces, el día en que usted me colabore y me pague completo, ese fue el modelo que nosotros fogueamos. Y no, ríense y verán, la mayoría de la gente eran cooperadores incondicionales. O sea, aunque la empresa no me cumpla, yo le cumplo. Y la gente de la empresa, aunque la gente no me cumpla, yo le cumplo. Entonces, a veces, el solo hecho de poner la luz, en Barranquilla lo hicimos también con los taxistas del aeropuerto. Les dijimos, déjenos hacer un experimento, una reunión por la mañana, les explicamos y les entregamos 2.000 pesos de más, digamos, multiplicado por 10 o 15 carreras, lo que fuera del día, pidiéndoles, entreguen a la gente más vueltas de lo justo y miremos qué hace el pasajero. Entonces, fue súper lindo porque la gente hizo un pronóstico, no, la mayoría se va a quedar con las vueltas. Entonces, primero que descubrimos, 30% de la gente no mira las vueltas. Y es dificilísimo juzgar, yo que les hablaba hace un rato de juzgar, si eso es bueno o es malo. Que por un lado es como una irresponsabilidad económica, con los recursos personales y familiares, y por otro lado es como un placer, ¿sí? O sea, poder confiar, o sea, en algún momento es como rico no tener que verificar, no tener que desconfiar. Al final de ese día, los datos fueron un tercio. Un tercio no miró, un tercio miró y se quedó, y un tercio devolvió. Ninguno había pronosticado que tal proporción de pasajeros devolvería. Un taxista dijo, este día me cambió la vida. Fue como… Ahora, a veces hay como el efecto Hawthorne, o sea, que usted pone las luces y la gente automáticamente de hecho, a la gente le gusta ser buena y uno hace pésimo bombardeándole, diciéndole usted no es bueno. Uno debe como encontrarle la métrica, los espacios en los cuales los avances se noten. En Electricaribe fue muy importante descubrir que los empleados de Cartagena veían peor la empresa de lo que la veían los consumidores, los clientes, los ciudadanos. Lo del giro, pues para mí es emocionante. Cuando vuelva a tener reunión con ellos, voy a decir, no sé si ya se inscribieron en CIER, la recomendación era inscríbanse en CIER, hagan. Pero si no lo han hecho, les cuento un chisme, o sea, hemos buscado como estén en las grandes ligas. O sea, hay empresas como EPM, Codensa, pues ya consolidadas, pues dejen meter a los chiquitos o a los… Entonces bueno, algo es… Digamos, lo que siento es que algo está funcionando. Digamos, estuve también en una cosa interna. De hecho, un problema típico es con contratistas. Es decir, las empresas sienten que éticamente logran conectarse bien con los empleados de nómina. Pero cuando lo que hay de por medio es contratación privada, digamos, es más difícil encontrar ese vínculo. Pues no les estoy diciendo nada nuevo, pero es curioso, pensándolo bien, es curioso. ¿Se acuerdan que Colombia queda súper religioso,
con La Gata, el grupo de teatro con el que trabajamos lo de gas natural y ahora estamos hablando de lo de Electricaribe, en gas natural, ¿saben dónde ocurre la acción de teatro? En la entrada del cielo. Entonces hay un tipo dormido, se despierta y dice, ¿dónde estoy? Y ve como unas nubes y dice, en el cielo. Y entonces hay un suicida que está al lado y le dice, no, estamos en la puerta del cielo. De aquí en unos minutos va a aparecer San Pedro. ¿Usted tiene una ficha? Sí. Y San Pedro es un hombre todo con voz, un vozarrón, todo fuerte, pero cuando necesita chequear la información sobre el incidente, si es con gas o si es con monóxido, le dice a la secretaria, ¿y cuándo salimos a almorzar? De todo lo que hacemos, tal vez esas expresiones artísticas son como lo más fuerte. ¿Por qué? Porque el arte llega a las emociones con más fuerza que incluso las razones. O sea, todo el mundo entiende racionalmente que perder la vida es como un error. Ahora, lo del teatro con el suicida, pues obviamente no lo pasamos por medios, porque no queremos promover el uso secundario que en otros países tiene el gas natural. Nosotros tratamos siempre hacemos un diagnóstico y tratamos de medir lo que queremos cambiar. Yo creí que lo de gas natural iba a ser como soplar botellas, la explicación de la combustión incompleta, y tuvimos que reconocer que nuestro bachillerato no da todavía como conocimiento estándar combustión incompleta. Entonces tocaba como renunciar a la emoción de enseñar y más bien como decirle a la gente, ojo con el terrible monóxido de carbono. O sea, no pudimos enseñar cómo se produce. Sí. Las empresas en estos procesos aceptan interlocución crítica de una manera que me asombra y que me admira. Es decir, por lo menos a corporacionarios no nos contratan para que echemos cepillos, sino para que entremos. O sea, siempre miramos el contexto, porque dentro de la teoría de ley, moral y cultura, mucha gente no le jala porque dice usted no le está jalando. Es decir, si uno quiere promover austeridad o seguridad, alguna vez hemos hecho cositas como colocar un cable suelto y ver si la gente que está en una reunión de seguridad industrial ve el cable y entonces alguien va y lo recoge y lo enrolla bien. Entonces hay 4 o 5 personas dentro del escenario que aplauden y al rato aplaude todo el mundo. Hay momentos que son como de justicia, recuerdo cuando Ecopetrol definió sus barriles limpios como barriles ambientalmente limpios, pero también con 0 muertes por accidentes de trabajo. Yo me sentí muy emocionado porque era la primera empresa colombiana, digamos, que se comprometía con una meta que en otros países pues hace rato que existe. O sea, sí, pues es como comulgar alrededor de la vida es sagrada. De algún modo, el lenguaje académico se va metiendo en el mundo empresarial. Sí, no, me quedé sin palabras.